Hay oraciones que son exclusivas, que incluso usted está de oyente a la oración y usted dice: qué exquisita oración. Porque la gente tiene que entender que la oración no es el lugar donde voy a quejarme a Dios. La oración es el lugar donde voy a hablar con mi amigo que se llama Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 1 dice la palabra del Señor: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto, todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble y voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón le dijeron a los israelitas: ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver con esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer, y Dios ya ha escuchado sus quejas. Mire qué triste. No dice que Dios había escuchado sus oraciones, había escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes, porque les dará a comer carne. Y mañana temprano también lo sabrán, porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés le dijo a Aarón que reuniera a todo el pueblo, porque Dios ya había escuchado sus quejas. Y dice el versículo 10: mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Y mire lo que dice la palabra: era Dios mismo que se apareció en medio de una nube brillante. Y le dijo Dios a Moisés: ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero ahora van a saber quién es su Dios. Por las tardes le daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. Y a la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo: este es el pan con el que Dios los va a alimentar. Y él le ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona, y eso será suficiente para cada uno. Dice el versículo 17: los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron muchos y otros pocos, pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Y luego Moisés le dijo: nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba. Amén. Y vemos esta historia. Aquí el Señor da a conocer el maná a los israelitas. Esta gente, dice la palabra del Señor, había pasado apenas 1 mes y medio y ya se estaban quejando. Ya se estaban acordando de las grandes ollas de carne, decía, que tenían en Egipto, que comían hasta quedar satisfechos, hasta ya no poder reventarse. Y dice la palabra del Señor que esta gente empezó a quejarse. Ahí no dice que empezó a orar. Ahí no dice que empezaron a clamar por carne. Empezaron a quejarse de Aarón y de Moisés. Y esto llegó a los oídos de Jehová. Y Dios se entristeció en gran manera.
Ahora imagínense cómo se sentía Moisés y Aarón porque se estaban quejando, tantos llantos, tanta gente lamentándose. Cuando usted no valora la gloria de Dios, usted se la pasa quejándose todo el tiempo. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué salgo de una y entro en otra? ¿Por qué mi hijo me lo están persiguiendo? Y vivimos quejándonos y quejándonos. Como ahorita decía la hermana en medio del testimonio. ¿Qué tal que si ella se pusiera a quejarse? La mano de Dios no estuviera guardando a su hijo. Y esta gente estaba acostumbrada solamente al lamento. Ellos no conocían lo que era oración. Ahora yo le estoy hablando a un pueblo que conoce claramente qué es orar, qué es clamar, qué es interceder. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿y por qué nos vivimos quejando? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, dicen ellos acá. Allá teníamos ollas llenas de carne y comíamos todo lo que quisieran. Usted ha escuchado cuando alguien le dice, pero tú te olvidaste de las 99 buenas que yo hice y la 1... El número 1, la 100, es la que tú tienes en cuenta. Tú te ofendiste conmigo por esa 1 que te hice. Pero el resto de las cosas tú te olvidaste. Esta gente era todo lo contrario. Tenían 99 malas y solamente esa buena que tenía Egipto, ella era la que ella extrañaba. Esta gente se acordaba de los manjares que comían en Egipto, pero no se acordaban del sacrificio para comer el manjar. Esta gente se acordaba que allá tenían las ollas cargadas de carne, pero no sabían si eran carne humana o carne de venados y de cerdos. Esta gente no comprendía. Y me duele mucho pensar cómo nosotros nos comportamos de esta misma manera, extrañando las cosas vanas de este mundo. Porque el 1% de Dios no me está funcionando. La oración que hice no está dando resultado. El clamor que le hice a Dios, como que el Señor no me está escuchando o se ha olvidado de mí. Volviéndonos como este pueblo de Israel, quejumbrosos, fastidiosos. Imagínense que todos estuviéramos aquí en lamento, llorando, quejándonos. Mejor dicho, derrumbados en la tristeza y llantos por allá. Cuando lloran los dos niños, ¿cómo usted se siente? Y usted dice, no dejan escuchar, es incómodo. Ahora imagínense todos los que estamos aquí llorando. Pobre oídos de Moisés y de Aarón. Ahora Moisés le dice, Dios los ha escuchado. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Yo simplemente fui la figura terrenal, pero quien los sacó realmente fue Dios. Entonces usted no puede estar quejándose del líder que le está diciendo cómo debe seguir, porque a usted le parece costoso el sacrificio, cuando es Dios quien da las ordenanzas de cómo debemos hacer las cosas. Ay, pastora, como que una vigilia nosotros no la aguantamos ahora porque nos estamos durmiendo a las 7, 8 de la noche. Ahora imagínense usted una vigilia. Entonces no estamos ni sumando ni restando, estamos estorbando. Entonces la pastora dice, no, pero entonces ¿para qué yo voy a hacer eso si no me va a venir nadie? No va a acudir nadie al llamado. Porque todos están cansados, todos tienen sueño. Pero la palabra me dice que no se estaban quejando de los líderes, no se estaban quejando del hombre, se estaban quejando de Dios. Y ojo con lo que nosotros estamos hablando o murmurando de Dios. Esta gente se metió en serios problemas cada vez que se quejaba de Dios. Cada vez que usted se está quejando de cómo Dios está haciendo las cosas en su vida, usted se está quejando de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a mí me enseña que es buena, agradable y perfecta. Lo de Dios cuesta, pero no pesa. Escuche bien esto. Pesada es su gloria, pero el yugo que Él nos ha dicho que nosotros debemos tomar es ligero. Y cuando hablamos de la gloria pesada de Dios, hablamos de la respuesta pesada de Dios. Tú quieres cosas grandes en tu vida. Tú quieres que los milagros de Dios pasen en tu vida. Pero tú no estás dispuesto a sobrevivir 1 mes y medio. Esta gente apenas tenía 1 mes y medio de haber salido de Egipto y ya extrañaba. Cuando usted no conoce más nada fuera de sus límites, cuando la oración nos tiene que llevar a aguas más profundas, usted dice, me estoy muriendo. Cuando la oración te tiene que sacar de la zona y del lugar de confort en el que te encuentras, usted se está muriendo.
1 mes y medio. ¿Cuánto tiempo ha pasado en que tú ya no logras a Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que quieres volver al mismo lugar, a las 4 paredes, encerrados, acorralados por las circunstancias? Y cuando Dios decide romper las barreras, hay mucha gente que no está acostumbrada, no está capacitada para salir de su zona de confort. Y este era el problema de este pueblo de Israel. Ellos no estaban listos para todavía salir. Por eso que la generación que entró a la tierra de Canaán no es la misma que anduvo en el desierto. El Señor necesitó preparar durante 40 años una nueva generación que naciera, que viniera con nuevos pensamientos. Gente que no iba a estar quejándose a la primera. Gente que no iba a extrañar los manjares de Egipto. Gente que iba a pensar en qué les pasaba en Egipto. Porque como les decía, ellos nada más veían lo bueno de Egipto, pero lo malo de Egipto. ¿Cuántos niños inocentes no murieron? Y eran los hijos de los egipcios los que habían muerto. ¿A quiénes les mataron? A los hijos de los israelitas, los varones. Unos niños que no tenían nada de malo. Pero Israel no se va a dar cuenta de esto. Me están matando al hijo y yo sigo para adelante. ¿A quién eran los que estaban esclavizando? A los israelitas. ¿A quienes los privaban de derechos? A los israelitas. ¿A qué mujeres es quien les estaban arrancando del seno a sus hijos? Las hebreas. Y dice la palabra del Señor que habían 2 mujeres que eran las parteras de esa época. Y el faraón les dijo: cuando ustedes vean que nace un niño, un varón, ustedes deben avisar de inmediato para nosotros matarlo. O matarlos ustedes mismas. ¿Quiénes eran los que se estaban convirtiendo en asesinos? Los egipcios. Esta gente estaba acostumbrada a lavarse las manos. Esta gente estaba acostumbrada a hacer las cosas en su dictadura. Y el pueblo de Israel no se estaba dando cuenta que su inocencia, que su sensibilidad de humanos estaba siendo cambiada por la brusquedad del hombre. Y mire, y hay situaciones en nosotros que nos hacen intolerables, insensibles. Pero es porque usted se acuerda de dónde ha salido. Usted se acuerda qué le pasó. Usted se acuerda cuáles fueron esas heridas que se abrieron. Y usted dice: yo no quiero volver allá. Pero a esta gente le encantaba Egipto. Y a mí me cuesta pensar que uno se acostumbre al dolor. Que nos acostumbremos a vivir todo el tiempo cansados, deprimidos, en tristezas, en soledad, en ansiedad, por simplemente una olla llena de carne. ¿Qué te está ofreciendo el mundo, iglesia? ¿Estás cambiando la gloria de Dios por un plato de comida solamente? Ven y ayúdame en este robo que vamos a hacer y mira, tu casa, tu vida va a cambiar. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente no decir nada. Estás cambiando la gloria de Dios por lo rápido de la tierra. Porque lo de Dios demora. Ya llevaban 1 mes y medio. Ahora, él le dice: ya Dios ha escuchado sus quejas. Y dice que mientras que Aarón estaba hablando con los israelitas, de repente viene o ven como una nube va apareciéndose. Y todos atónitos, todos pensaron: ¿qué es esto? Y esta traducción dice que era el mismo Dios. O sea que cuando la gloria de Dios está en nuestras vidas, usted está viendo al mismo Dios en acción. Usted está clamando por la gloria de Dios, pero cuando Dios se para ahí a su lado, no la soporto. Porque entonces es el mismo Dios que te quiere decir: te estoy escuchando, te estás quejando,
Ya no me estás cantando de la misma forma. Todas las canciones ahora son de lamento. Digamos que en mi caso, cuando Dios se para a nuestro lado, no somos capaces de soportar su gloria. Y esta gente dice la palabra que vieron la nube, y solamente Moisés fue quien estuvo apto para acercarse a hablar con Dios. Y él le dice: esta misma tarde tendrán respuesta. Ustedes quieren carne, van a comer carne. Ustedes quieren pan, van a comer pan. Y dice que a la mañana siguiente, en la tarde, subieron las codornices. Pero en la mañana que llegó, un rocío que parecía pan, parecían migajas de pan. Y más adelante dicen que parecían semillas de cilantro. Y yo las estuve viendo, son chiquiticas, las semillas de cilantro. Y tenían un sabor como a miel con hojuelas, dice la palabra. Pero me encanta lo que dice aquí. Dice que esta gente, como era algo que nunca habían visto, y me gusta esto porque la gloria de Dios es sin igual. Usted no la puede comparar con la mejor maravilla que tiene este mundo. Lo que Dios quiere hacer en su vida no se compara con lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo de Dios es único para cada quien. Así como usted tiene una personalidad única, usted tiene un propósito único, usted tiene un llamado único. Cuando esta gente vio esas migajas y ese rocío, se extrañaron. ¿Qué es esto? Dice la palabra que ellos nunca habían visto nada igual. Ellos tenían en su imagen las ollas llenas de carne y se habían acostumbrado a la carne de Egipto. Y cuando vieron la obra de Dios en su vida, ¿qué es esto? Así es Dios. Dios sorprende. Pero no sorprende porque yo me lo esté mereciendo. Sorprende quizás por la oración de esta mujer, la que me está sosteniendo. Y la bendición que ella va a recibir, muchos de pronto nos vamos a pegar a ella. Porque no quiere decir que la estemos mereciendo, pero gracias a Dios hacemos parte de su herencia. Entonces, hay cosas que Dios quiere entregarle a la vida a las personas que son únicas. Pero a nosotros nos gusta estar siempre en lo natural. Y lo natural hoy en día, usted lo conoce, es la tecnología. ¿Y qué tal que el Señor, pongamos un ejemplo, manda del cielo un celular único para hablar con Él solamente? Y usted es el único que lo tiene. Usted tiene exclusividad en la presencia. Hay oraciones que se vuelven tan exclusivas que a Dios le dan ganas de responder. Por eso es que Él dice que hay gente que ora con vanas repeticiones. Gente que ora de la misma manera, de la misma forma, por la misma cosa. Y Dios dice: ay, pero que es artera lo mismo. Que es artera lo mismo. Pero hay oraciones que son exclusivas, que incluso usted está de oyente a la oración y usted dice: qué exquisita oración. Porque la gente tiene que entender que la oración no es el lugar donde voy a quejarme a Dios. La oración es el lugar donde voy a hablar con mi amigo que se llama Dios. Y eso era lo que sostenía al pueblo. Un amigo que hablaba con otro amigo. Moisés, quien tenía una relación directa con Dios, dice que cuando ellos vieron esto, ahora se le abrieron los ojos. Esta gente era tan avariciosa que empezaron a recoger, y Dios es claro en lo que dice: van a recoger una porción para cada día. 2 kilos por persona. ¿Usted se imagina 2 kilos de pan? Es bastante. O sea, esa gente tenía que sufrir de sobrepeso o algo. 2 kilos de pan por persona. Y esta gente, dice la palabra del Señor, que recogían más. Y Moisés les decía: pero si les están diciendo que una porción por día, tienen 6 días para recoger.
Y el sexto día usted va a recoger el doble, porque el séptimo es del descanso. O sea, todavía Dios nos da descanso y usted se sigue cargando. Y de pronto usted se pone a pensar, bueno, ¿y qué tanto hacía esta gente? Porque tenían comida, tenían agua, el Señor los cubría y todavía estaban cansados, todavía tenían un día de descanso. Y en medio de su día de descanso, ellos querían seguir recogiendo. Cuidado con lo que Dios está diciendo. Cuidado con lo que Dios te está ordenando a través de la bendición. Tú quieres que tu hijo sea restaurado, pero ¿qué te está diciendo Dios? ¿Usted acuerda de Gedeón? Dice la palabra que la promesa es que este era un hombre libertador, pero que cumplía con votos de nazareno. Entonces, había una palabra de bendición sobre Sansón, pero el voto de nazareno tenía que cumplirlo el hombre. Entonces, la palabra de Dios no está distante de cómo nosotros tenemos que comportarnos. La manifestación de la voluntad de Dios se manifiesta también en el carácter y en el compromiso que usted le ponga. ¿Por qué le ponemos empeño a estas cosas de este mundo? Porque me empeño en estudiar, en trasnochar todas las noches para tener unas buenas notas, para salir bien en el trabajo. Pero no soy capaz de orar ni siquiera una hora. La gente no le pone empeño a las cosas de Dios. Y ellos se empeñaban en recoger el día séptimo. Pero dice que esta comida se dañaba. Y todavía Dios le dice a Moisés, ¿no están viendo? Yo les estoy diciendo que este día es para descansar. Este día es para alabar mi nombre. Este día es para que usted levante altar en su casa. Y este día domingo es el día que usted dice, no, hoy es cuando tengo más trabajo. Porque tengo que dejar lista la casa, tengo que hacer la comida, tengo que lavar. ¿Y Dios qué te está diciendo? Es su día. Tienes 6 días para sostenerte a través de la mano de Dios, pero el día séptimo es de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no está valorando la gloria de Dios? No está valorando este día dentro de los días. No estás valorando de la presencia de Dios cuando tú decides no venir un día. Y yo no le voy a decir que no van a haber días en que usted se le va a imposibilitar su llegada aquí a este lugar. Pero todos los domingos, pero todos los viernes, todos los días del servicio usted va a tener una excusa. Es inaceptable. Porque lo de Dios se valora. El tiempo de Dios se respeta. Cuando usted valora la gloria de Dios, usted respeta el sentir de que Dios está ahí en una silla esperándolo. Cuando usted tiene una rutina de oración, usted respeta la rutina de oración y dice, ya yo me puse una fecha, una hora, y yo sé que todos los días a las 8 de la noche Él me está esperando. Y de pronto van a haber días que usted no le va a dar tiempo de llegar a las 8 de la noche. Pero así sea la última hora de dormir, usted tiene que decirle por lo menos gracias. Deje de burlar la gloria de Dios. Faltamos a su gloria con cada uno de esos comportamientos. Se apagó esto, bueno. Vamos a Números capítulo 11. Dice la palabra del Señor, Números capítulo 11, versículo 1. Esta gente ya conocía que era el maná. Otra vez los israelitas se quejan contra Dios. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían.
Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Tabera, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos. Cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba, ¿por qué? ¿Están conmigo allí? Solo se preocupaban por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Oiga bien, gratis. Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Me recuerdo una historia que me cuenta la pastora que hubo un tiempo que la situación estaba mala y le regalaron un bulto de papa y era papa las 3 comidas. Y esta que está aquí le decía: otra vez. Y me la cambiaba de plato para que yo lo viera de otra forma. Pero era la misma papa. Así estaba esta gente. Ay, cuando se acuerdan de esos pepinos sabrosos. Ay, hermano, ¿no te acuerdas de cómo nos iba bien en el empleo? Ay, hermano, ¿no te acuerdas de los 2 millones o 3 millones que yo me estaba ganando en aquella empresa? Y ellos dicen que era gratis. Ay, hermano, ¿no te acuerdas de que yo era bien flaca, delgada? Y ahora la crisis me tiene gorda. Porque yo le digo, estamos en crisis y estamos gordos. Y esta gente empezó a traer a memoria las cosas pasadas otra vez. Porque ellos sabían cómo quejarse. Ellos sabían cómo coger a Dios, mire, y sacarle de quicios. Dice que Dios se enojó tanto porque esta gente otra vez se estaba quejando, dice. Pero dice aquí algo: los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. O sea que 40 años Dios escuchando la misma bobada. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos perdiendo el tiempo hablándole a Dios de la misma bobada, de las mismas tonterías? Del por qué mi esposo no cambia, del por qué mi hijo no cambia. ¿Y Dios qué te está diciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Tú quieres que yo lo cambie, pero ¿tú qué estás haciendo? Llega el hombre y tú solamente lo coges a insultos, a gritos, a peleas. ¿Qué estás haciendo? Dice que ellos se quejaban por los problemas que ellos tenían. Ahora yo me puse a pensar, Dios escuchando a un pueblo tan grande y todos tenían el mismo problema, pero distintos problemas también. Ahora, Israel no eran los únicos habitantes sobre la tierra. ¿Cierto que no? Igual Dios tenía que despertar a los de Canaán, a los amalecitas, a los filisteos. Porque es que aunque estos seguían haciendo las cosas malas, igual eran creación de Dios. ¿Y sabe qué me hace pensar esto? Que esta gente era tan egoísta que pensaban que tenían a Dios para ellos solos. Y cuando nosotros desvaloramos la gloria de Dios, nos sentimos con la capacidad de decirle a Dios cada vez que yo quiera: tú tienes que estar allí. Es como pensar de que mi mamá siempre tiene que estar allí para mí.
Y el día que mi mamá no puede estar para mí, ese día dejó de ser mi mamá. Esta gente pensaba de esta forma y yo decía, Señor, ¿cómo escuchabas a tanta gente? Y al mismo tiempo tenías que acordarte de los que estaban por fuera de Israel, de nosotros los gentiles. Al mismo tiempo tenías que despertar a los que habían quedado en Grecia, en Asia, en Europa, no sé en cuántos países, en cuántos continentes. Y escuchar la misma queja todos los días y todo el tiempo. ¿Sabe cuál era la diferencia entre los gentiles y el pueblo de Israel? Que esta gente sabía con quién quejarse. En cambio el gentil, en cambio nosotros teníamos que pararnos ante la situación y seguir. Si nos va bien, nos va bien. Por eso es que valoramos la gloria de Dios, porque creemos que siempre Dios está para nosotros. Siempre Dios tiene que ser el bombero que venga con su manguera a apagar el fuego. Pero en esta ocasión Él fue el que incendió el fuego. Cuidado con lo que estás haciendo, porque puedes traer fuego consumidor a tu vida y a la de tu familia. Ojo con el pecado que le estás abriendo la puerta. Con Dios no se juega. Dios está atento a escuchar con sus oídos nuestras oraciones. No dice que sus quejas, no dice que su reclamo. Ay, Señor, caí en la tentación porque tú me la colocaste. Ojo, que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser burlado. Y cuando llega la consecuencia del pecado es porque Dios necesitaba encender eso que hiciste es malo en tu vida. Y ahí sí, cuando se enciende este fuego que consume, y no era el espíritu, es que esta gente estaba muriendo, quemada, incinerados. Y bueno, ¿quién les irá a contestar en la madrugada? Así nosotros queremos tener a Dios una línea de emergencia 24/7. Pero cuando Dios te necesita a ti 24/7 en el altar, usted no está dispuesto. Y el fuego se prende porque se prende. Entonces, dice la palabra del Señor, que Moisés intercedió por el pueblo y el fuego se extinguió. Igual cada noche el maná caía con el rocío del campo. Y mire, lo describe muy hermoso. Dice que con ellos hacían panes, hacían tortas y era muy rico el sabor. Sin embargo, esta gente estaba cargando con extranjeros. Dice que entre los israelitas habían gente de otros pueblos que solo se preocupaban por comer. Hay propósitos de Dios en nuestras vidas que nos tiene que llevar a tomar decisiones donde hay gente que no cabe en el propósito, porque simplemente va a estorbar el camino. Si usted ya tenía dudas y usted se junta con alguien que las tiene bien claras, usted lo sacan del propósito. Yo no soy bueno en esto, Señor. Yo no sé para qué me llamaste a dirigir, a ser pastor, a llevar una alabanza, si yo no soy bueno en eso. Y usted tenía dudas. Ahora escucha a la hermanita que le dice, no, pero tú sí cantas feo. Usted se terminó de influenciar y las dudas se las aclararon porque le dijeron, usted sí canta feo. Ay, no, pero a mí no me gusta cómo te vistes tú. Y usted dice, ay, pero esto no me siento bien. Y la pastora de pronto llegó ese día de malas y te dijo, no, te ves fea. O sea, si usted tenía dudas, se las aclararon. Porque eso es lo que hace la gente extraña, sus costumbres. La cultura del reino me enseña a orar y a consagrarme delante de Dios. Ya yo tengo mi cultura. Pero cuando decido que alguien ajeno, en yugo desigual, extraño, entre en mi círculo, me distrae del propósito. Y por eso es que me enseña la palabra de Dios que es más fácil yo irme con él que él venga para acá. Y esto es lo que este pueblo extranjero estaba haciendo. Cuando los israelitas empezaron a escuchar, dice que se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir, mira qué rico aquello,
Mira aquel postre que me daban allá. Y lo más sabroso de todo que era gratis. Y usted se pone a pensar, gratis. La vida de tu hijo fue gratis. El sufrimiento de tu esposo a través de esa esclavitud era gratis. Y yo cuando leo esto me puse a pensar y dije, bueno, ¿y esta gente qué hacía? ¿Qué les estaba costando? Se levantaban, había pan, se acostaban y había carne. Y todavía el trabajo para ellos era recogerlo. O sea, hay cosas tan sencillas en Dios que a nosotros nos parece difícil. Lo de Dios siempre lo convertimos en una ecuación. ¿A cuánto les dio duro ese tema de las ecuaciones? ¿Cierto que es? Descomponer una cosa, pasarla para allá, pasarla para acá, y al fin usted se volvió un 8. Así hay gente que le encanta convertir lo de Dios en ecuaciones complicadas en nuestra vida, cuando Dios lo único que nos hace es entregarnos el resultado. Y el resultado se ve con una oración ferviente, eficaz, con una conversación genuina delante de Dios. Deje de estar quejándose. Y dice, y ahora lo único que vemos es maná. Ay, pastora, ya no traes invitados. Ahora lo único que vemos es la misma hermana. Pastora, ya no te traes como ella decía ahorita, a Alex Márquez. ¿Cuándo lo vas a traer? Porque ya la hermana Stephanie ya lo mismo. Iglesia, ¿qué pasa con nosotros? Esto era algo único que estaba siendo desvalorado. La gloria pesada de Dios en nuestras vidas es único. Nos corresponde a cada uno. No está a la vuelta de la esquina, está en el que quiere buscarla, en el que se atreve a caminar, en el que dice, yo quiero conseguirla. Y Corintios nos enseña que nosotros estamos cada día más cansados. Él lo dice. Más cansados y debilitados en nuestras fuerzas. Pero justo cuando no podemos más, cuando las tribulaciones están más fuertes, se asienta sobre nosotros un gran y eterno peso de gloria. Entonces, estar cansados es de seres humanos. Yo le vine a hablar a la iglesia porque yo sé que nos hemos cansado. ¿Cuántos se han cansado? Ayer compartí a mis hermanos, uno se cansa, se debilita, se queja, se fatiga. El sol en el día y el frío durante la noche. Esta gente estaba cansada. Pero lo que usted no puede dejar de hacer es de orar y clamar. Orar y clamar porque el fuego se quiere encender en la familia. ¿Cuánta discordia vemos? Se encienden de pronto y empiezan a pelear por una cosa y por la otra. Pero en casa tú no tienes al pastor. En casa tú no tienes al líder. En casa te toca a ti levantarte y orar a Dios para que tenga misericordia. Pero esto lo hace la gente que está conectada a la gloria divina de Dios. Eso lo hace la gente que ha dejado de atrás las cosas de este mundo y consideran que su presencia es mejor. Y después de esto, dice la palabra del Señor que Moisés se sintió mal. Porque nosotros no nos damos cuenta que muchas veces somos piedra de tropiezo para otros. Entonces la hermana que usted le dijo que cantaba feo, se va a sentir mal. Dice, pastor, a mí no me vuelva a programar para eso. Porque a la gente no le gusta cómo canto yo. No me vuelva a programar. Y dice que Moisés se sintió tan mal y le dijo, Señor, quítame la vida. Este pueblo es tuyo, no mío.
Yo no tengo nada que ver. Estoy cansado, estoy cargado. Y el Señor le dice, reúne a 70 ancianos y pondré una parte de tu espíritu en ellos. ¿Qué hace la gloria de Dios en nosotros? Que seamos ejemplo de humildad, de consagración para otros. La gloria de Dios distingue a un hijo de Dios de otro. Eso hacía Moisés, se distinguía dentro de ese pueblo, porque este hombre portaba la gloria de Dios, tanto que el Señor no le está diciendo, voy a poner el Espíritu Santo, dice, un espíritu, una pequeña parte del espíritu que hay en ti. Entonces la gloria de Dios nos levanta, nos transforma, nos equipa, nos prepara. La gloria de Dios no te deja morir, iglesia. Este hombre anhelaba la muerte y Dios le decía, todavía no. Busca solución entre el pueblo y pondré fuerzas. Y me sorprende porque Moisés no tenía fuerzas y el Señor le decía, de lo que hay en ti, eso es lo que voy a poner. ¿Y qué hay en nosotros? ¿Será que en nosotros hay de ese espíritu renovado en el Señor? ¿Estamos listos para compartir de este agua que tenemos en este vaso? ¿Será que le puedo dar a alguien a beber de mi agua y no va a morir envenenado? ¿Será que le puedo dar a alguien de beber de mi agua y va a ser hidratado porque el Espíritu Santo de Dios está en mí? ¿Hay algo de bueno en mí que dar? Cuando Dios se atreve a decir esto, era porque Dios estaba observando a un hombre que estaba siendo lleno, capacitado, un hombre que era de ejemplo. Qué bueno que Dios hable de nosotros así. Cuando usted ya no tenga más fuerzas, cuando usted ya decida decirle, Señor, yo mejor llévame, Dios va a traer la solución. Y de lo que hay en ti, eso es lo que va a dar respuesta. Eso es lo que te va a sacar en la victoria. Cuando usted creía que usted ya no podía más, cuando usted decía, ya no hay nada bueno que hacer conmigo, el Señor dice, de lo más vil y menospreciado, yo hago cosas grandes. Yo hago cosas grandes. Eso es la gloria de Dios en nosotros. Creer que el Señor puede hacer algo. Y dice que esta gente fue llena del Espíritu Santo. Y al final de este capítulo, nuevamente, y Moisés le pregunta, Señor, ¿y tú de dónde vas a sacar tanta carne? Hombre, pero Dios te está diciendo, yo soy el que soy, yo soy el que estoy contigo. Y tú le vas a preguntar, ¿y tú cómo vas a hacer eso en mi vida? ¿Tú cómo vas a cambiar a ese hombre si yo no he podido? ¿Tú cómo vas a transformar toda mi familia si yo no he podido? Y Dios le dice a Moisés, ¿acaso crees que yo no lo puedo hacer? La gloria de Dios es tangible en nosotros. A la gloria de Dios no se le miente. A la gloria de Dios no se le duda. Lo pesado de Dios es tangible en nosotros. Y Moisés le pregunta, Señor, ¿y si matáramos todos los carneros, las vacas de este pueblo, alimentáramos a todos? Ahora verás que yo lo voy a hacer. Dice que las codornices una vez más subieron. Y esta gente no había terminado de comer cuando Dios mató a muchos. Y dice la palabra de Dios que murieron los que solo pensaban en comer. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás gastando tus fuerzas? ¿Qué tienes aquí en tu mente? ¿Qué es lo único que piensas que vale la pena? ¿En cuánto dinero quieres obtener? ¿En las casas? ¿En las fincas? ¿En los carros que quieres lograr?
Cuando él habla de que solamente la gente que pensaba en comer, habla de la avaricia del corazón. Dice que esta gente comía y comía y comía y no se saciaba. Y Dios sintió tanto dolor en ver cómo hay gente que desprecia la gloria por la vanidad de esta tierra. Porque ya este que tengo no me sirve, yo tengo que estar actualizado. Ya va por el 16 Pro, yo todavía estoy en hace años. Iglesia, valoremos la gloria de Dios. Y Éxodo capítulo 33, para cerrar, dice que ya este pueblo está a punto de entrar a la tierra de Egipto, a la tierra de Canaán. Y Dios le dice a Moisés: ellos van a entrar, pero yo no voy a ir con ellos. Yo no voy a estar con ustedes. Y yo me imagino a este hombre tan cansado y dijo: bueno, pero 40 años soporté y al final que tú me acompañaste en toda esta travesía voy a entrar solo. Y Moisés tiene una oración tan bonita con Dios, un encuentro con Dios. Y le dice: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Si tú no vas a ir con nosotros, ten misericordia. No nos saques de aquí. Tú dices que me amas tanto. ¿Qué vas a hacer para que yo también te ame? Esa fue una conversación tan hermosa que tuvo Moisés con Dios. Y él le dice: yo te ruego que me muestres tu gloria. Y usted se pone a pensar, durante 40 años Moisés vio la gloria de Dios. Pero estando a un paso, él le dice: yo quiero que me muestres tu gloria. Moisés sabía que había más. Moisés comprendía que había más de Dios para su vida. Por eso no te puedes conformar con lo que hasta ahora has visto de Dios. Hay algo más que el Señor quiere hacer en nosotros. Eso hace la gloria, va de aumento en aumento. La gloria de Dios en nosotros nos lleva de victoria en victoria. ¿Sabe qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Yo sé que tú abriste el mar. Yo sé que tú le diste pan a este pueblo. Yo sé que le diste carne. Yo pude ver eso. Moisés no se estaba acordando de esos milagros de esos 40 años atrás. Moisés estaba pensando en lo que estaba por venir y que él quería el mismo Dios de ayer, de hoy y el de siempre. Cuando usted carga la gloria de Dios, usted espera que Dios lo acompañe en toda su vida. Y Moisés se hubiese podido quedar con los milagros del ayer. Pero para Moisés el verdadero milagro era el que Dios fuera con él a la tierra prometida. Si tú decidiste emprender este camino de Dios, deja que Dios te acompañe por todas las etapas. No podemos seguir caminando solos, creyéndonos cristianos. Necesitamos que Dios nos acompañe en todas las etapas de nuestra madurez espiritual. Y eso fue lo que dijo Moisés: si tú no vas, yo no voy. Te ruego que me muestres tu gloria. Quiero más. ¿Cuántos dicen: Señor, quiero más? Quiero más. Queremos más de tu gloria, Señor.